Ah, Me gustaría que abriéramos la Biblia en Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 12. Algo que Dios nos ha venido hablando en las últimas semanas es la importancia de ser centinelas. Hoy es un buen día de ser centinelas de tu corazón y de tus pensamientos, ¿ok? Porque todo lo que viene en forma de pensamiento, incluso sucesos o contexto, trata de definir cómo vas a vivir, cómo vas a actuar, ¿ok? Entonces, sé un centinela. Ahí di, soy centinela de mi corazón y de mis pensamientos. Quiere decir que no podemos permitir que entre en nuestro corazón algo que no está en la mente de Dios, que no esté, que si no está en su mente no tiene por qué estar en la nuestra. Amén. Ahora, fíjate cómo dice Mateo capítulo 24 y voy a leer en el versículo 12. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ay, ¿qué les dije? 24:12, ¿verdad? Perdón. Dice en el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero que medites ahí un momento. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que nos dice que la respuesta para todo mal es el amor. Entonces, lo que necesitamos revisar es que el amor no se enfríe. Y yo tenía esta semana meditando en el título del mensaje y Dios me hablaba de ejercer mentalidad de benefactores, ¿ok? Ahora, ¿qué es un benefactor? Un benefactor es aquella persona que hace el bien. ¿Cuándo? Siempre. No solamente aquellos que posiblemente están produciendo algo bien a tu vida, sino es alguien que se mantiene haciendo el bien sin importar el contexto. Familia es la respuesta a la sociedad. Si vamos al principio, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si lees en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué nos dice aquí? Prácticamente Dios diseñó al hombre para que tuviera sus mismas motivaciones. Las mismas. Entonces, en un principio Adán amaba de la misma manera que amaba a Dios. En un principio Adán bendecía de la misma manera en la que Dios bendecía. En un principio Adán era un benefactor de la misma manera que Dios es alguien que hace el bien sin ver a quién. ¿Sí me va siguiendo? Pero ¿qué pasó a partir de Génesis 3? A partir de Génesis 3 las motivaciones cambiaron. Y si tú lees en el versículo 7, vamos a leer en el 3:7 de Génesis, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es muy interesante porque quiero que subrayes el vocablo desnudo aquí. El vocablo desnudo aquí significa sin imagen. Entonces, versículos antes, en el 2:25 dice que Adán y su mujer estaban desnudos pero no se avergonzaban. Pero en el 3:7 cambia el contexto, porque en el 2, versículo 25, ellos solamente no tenían ropa, estaban vestidos de la gloria de Dios, pero en el 3:7 perdieron la imagen. Entonces, en otras palabras, las motivaciones cambiaron. De ser el hombre alguien benefactor, comenzó a ser alguien egoísta, carnal y egoísta. Entonces volteamos a ver nuestra sociedad y vemos todo lo que está pasando, pues es el resultado de carnalidad y egoísmo. Cuando esté pasando algo malo, tú no tienes que preguntarte y decir ¿por qué Dios permite todo esto? No, es que el resultado es carnalidad y egoísmo. Entonces, ¿pero qué pasó con Jesucristo? Porque Él vino a cambiar la historia. Lo que Él vino a hacer es a regresar, que el hombre volviera a tener las mismas motivaciones que Dios tiene. Si tú puedes decir esto conmigo, yo soy hijo de Dios. Lo que significa que si tú has nacido de nuevo, tú tienes la imagen visible del Dios invisible. Quiere decir que hoy puedes amar con la misma intensidad con la que el Padre ama. Entonces Dios está llevándonos a que podamos caminar con esta mentalidad de hacer el bien. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, quiero que me acompañes a Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 10.
Y voy a leer en el versículo 25. Tal vez has leído esta historia, la historia del buen samaritano. ¿Ah? El otro día estaba compartiendo con Isabela y le gusta mucho esta historia. Entonces cada vez que ella está aprendiendo a compartir sus juguetes, ¿qué historia crees que le cuento? Esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre nace, es más, ¿quieres ver carnalidad y egoísmo? Ve a un bebé llorar. Llora, ¿por qué? Tiene hambre, quiere bibi. En los juguetes, o sea, no es que si le quita el juguete, o sea, este era un problema, pero en Cristo esto ha tenido la solución. Amén. Fíjate lo que dice Lucas 10:25, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Y me impacta la respuesta de Jesús porque dice: haz esto y vivirás. ¿Quiere decir que queremos cambiar contextos? La respuesta es sencilla: amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si la gente amara más, en lugar de ser egoísta, muchos de los problemas sociales que hoy enfrentamos terminarían. Pero el problema es que la gente está pensando en sí misma, está pensando en carnalidad. Y ¿sabes qué? Vemos una sociedad que está frustrada. Y te voy a decir por qué la sociedad camina muchas veces en frustración: porque dejó de ser un benefactor. El otro día estábamos escuchando una conferencia de una neurocientífica y me impacta por cómo la neurociencia hoy en día está confirmando verdades bíblicas que se registraron hace cientos de años. ¿Y sabes qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro está biológicamente diseñado para servir a los demás. Quiere decir que cuando no estás sirviendo a los demás, te frustras. Entonces tú necesitas preguntarte: ahí donde estás, en el área donde Dios te ha puesto, es una oportunidad para poder bendecir a alguien. Tú puedes decir: bueno, yo no trabajo, no voy a mi empleo, pero vives en tu casa y tienes vecinos. Puedes hacer bien al vecino. Pero al vecino que me se estaciona su carro y me estorba mi cochera, esa es la mejor oportunidad para hacer el bien. Cosas pequeñas provocan grandes cambios. Entonces haz el bien, conviértete en un benefactor, no solo cuando conviene, porque entonces eso es egoísmo. El amor da sin esperar, el amor bendice todo el tiempo, el amor nunca deja de ser. Esta es la esencia que hoy tenemos como hijos de Dios. Amén. Entonces fíjate lo que está diciendo aquí en el 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino. Fíjate cómo dice aquí: un samaritano que iba de camino. Este es el contraste que aparece en Mateo. Cuando dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará, es porque la gente está viendo cosas que están sucediendo y se voltea y dice: no puedo hacer nada, cuando en realidad Dios te ha puesto como respuesta a nuestra sociedad. Y fíjate lo que dice aquí, dice: iba de camino, vino cerca de él y viéndole, o sea, no se dio la vuelta, no dijo: no es mi problema, sino que fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo.
Entonces, esta es la invitación que Dios nos está diciendo: hacer el bien, amar a otros. De hecho, hoy es un buen día. Tal vez mientras estábamos aquí, la realidad es que hay gente que a lo mejor te está enviando un mensaje, que no sabe qué hacer, que está asustada. Es un momento para levantar el teléfono y orar por esa persona y darle palabras de vida, porque tú y yo portamos un reino que tiene la capacidad de redefinir cualquier contexto. Entonces, por eso Jesús le dijo: veías lo mismo. ¿Cuál es la respuesta cuando todo está incrementando y se está haciendo lo malo? La respuesta es amar y bendecir a otros. Esa es la respuesta. Somos iglesia, y la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, y estamos en el lugar donde Dios nos puso. Ahí necesita ser luz en medio de una generación que no tiene claridad. Sé un benefactor. Si tú volteas y ves al rey David, el rey David dice que sirvió a su generación. Cuando Esther fue confrontada por Mardoqueo, literalmente le dijo: ¿no será que para esto naciste y que este es el momento en el que tienes que bendecir a tu generación? Entonces hay momentos que tú necesitas que ver que son clave, porque Dios te ha dado una voz para hablar lo que Él dice en medio de momentos de crisis. Amén. Este es el Dios que tenemos: hacer el bien, servir a otros. Si estás pasando por frustración, sirve a otros, bendice a otros, y vas a dar cuenta cómo eso va a volcar. No voy a leerlo, pero quiero animarte a que lo leas. Y sucede el caso de Elías, donde él viene de una victoria. Acaba de traer victoria a su generación. La sociedad acaba de volcar a ver a Dios, pero una mujer se levantó y le dijo: te voy a matar. Y entonces dice que Elías se llenó tanto de miedo de estas palabras que se fue a esconder a una cueva. Y estando en la cueva cayó en una depresión. Cayó en depresión. Y entonces la respuesta de Dios dice que Él empezó a mandar alimento, porque cuando tú estás pasando por situaciones, tú necesitas comer alimento que te va a estar edificando, que te va a estar levantando, que te va a estar animando. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sabes qué hizo Dios? Dios no le dio por su lado con la depresión, sino le dijo: necesitas salir de aquí y necesitas reproducirte en alguien más. Porque cuando sirves a otros es como vencemos la depresión, la frustración, porque estamos diseñados biológicamente para hacer el bien a los demás. Quiero leerte Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Fíjate cómo dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer el bien. ¿Puedes decir esto conmigo? Hacer el bien. Este es el diseño que hoy tenemos. Todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor puede ser contrarrestado. La respuesta siempre sigue siendo Jesús. Y me gustaría como cerrar este momento leyendo Salmos capítulo 112, versículo 7. Y vamos a leer algo en Isaías también. Voy a leer primero Salmos 112, versículo 7. Fíjense, dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y luego, si te brincas a Isaías capítulo 26, versículo 3, dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿de qué necesitas llenarte en estos momentos? De palabra de Dios. Necesitas voltear una vez más y ver que la respuesta no está en la sociedad, la respuesta está en Cristo, y Él te habita. Entonces Él tiene la capacidad de protegerte, de cuidarte. ¿Qué estás concluyendo hoy?
¿Qué estás concluyendo? Por eso yo quería comenzar con esta parte de que somos centinelas, pero honestamente hay muchas cosas sucediendo y posiblemente va a seguir pasando algunas cosas. Una de las figuras más claras que vemos de nuestro tiempo en la Biblia, figura profética, fue el tiempo de Noé. Y el tiempo de Noé, su nombre significa alivio. ¿Sí me explico? Entonces él literalmente venía a traer alivio en medio de un momento de caos, pero 100 años predicó el evangelio y nadie le quiso hacer caso. 100 años pregonó justicia y nadie prestó atención. Pero el arca es una representación de lo que la iglesia en las naciones es. Es este gobierno que tiene la capacidad de dar buenas nuevas en medio de tiempos de caos. Entonces, yo quiero animarte en lo siguiente. Haz el bien, pregúntale a Dios. Creo que siempre hay alguien a quien tú puedes voltear y hacer el bien. Incluso puedes comenzar perdonando y a lo mejor va a ser un mensaje de bendición para él, alguien que un día te lastimó. Pero ahí en tu lugar donde estás, en tu casa, toma la mano de tu familia y queremos orar. Queremos orar juntos por nuestra ciudad, orar juntos por cada familia. Y si ahí en un momento del día hasta este momento el miedo trató de sobrecogerte, ahí en tu lugar di: Espíritu Santo, hazme un poco más consciente de tu amor a mi vida, porque este es un principio. Dice Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Quiere decir que hay momentos en nuestra vida donde ni siquiera tenemos que reprender el miedo, sino que el miedo huye delante de nosotros a causa del amor tan grande que hemos concluido que el Padre tiene por nosotros. Así que mi Dios, yo oro en este sentido, que cada persona, papá, de esta familia de Edén, mi Dios, cada hijo tuyo en nuestra ciudad, incluso cada persona que no te conozca, pueda tener un encuentro contigo, que eres amor, y tu amor inunde, papá, de esta profunda paz que tiene la capacidad de redefinir cualquier situación. Mi Dios, todo miedo, toda información, todo temor que pudiera estar operando, papá, en nuestra ciudad, en el nombre de Jesús lo echamos fuera y oramos, papá, que tú sanas nuestra ciudad. Dale sabiduría, papá, a cada gobernante, a cada persona en autoridad, mi Dios. Y hoy nos unimos en oración con la iglesia que está siendo levantada y en atención, intercediendo a favor de cada persona y familia de nuestro estado. En el nombre de Jesús, papá, oramos, papá, que incluso como en los tiempos de David, tú comisionaste ángeles, el cielo está comisionando ángeles en esta hora que defiendan y custodien a cada persona, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque guardas la vida de los tuyos, papá, y al mismo tiempo somos instrumento de bendición para los que no te conocen. Pon una palabra de esperanza en tus hijos en este momento, que puedan hablar a otros, papá, familiares, amigos, conocidos, vecinos. Pero hoy creemos que esto que para el mundo es crisis, para el reino es una oportunidad, para que tu mensaje se pregone. Así que mi Dios, hoy oramos creyendo, mi Dios, que personas vienen al conocimiento de tu verdad y son encontradas por tu amor. Trae paz a tus hijos. Trae paz. Ahí donde estás y declara: mi casa es morada de paz, donde habitaremos seguros. Tú velas nuestro hogar, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si por alguna razón estás fuera de casa, como nosotros que estábamos acá, yo oro que tú regresas con bien a tu hogar, en el nombre de Jesús, y ninguna arma forjada contra ti prospera. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, te bendecimos y te amamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones.